Siempre he creído que las montañas son mi hogar. 15 años de alpinismo me enseñaron a respetar su poder, pero nunca a temerlas. Quizás precisamente ahí radicó mi error fatal. La arrogancia es el peor enemigo de un alpinista. Aquel día, 23 de enero, el cielo sobre el Cáucaso occidental estaba cristalino. Marat, Denis y yo planeábamos ascender al pico Semyonov-Bashi. No es la ruta más complicada, de categoría 3B, pero en condiciones invernales requiere una atención especial. Nuestro grupo tenía experiencia. Marat, ingeniero de Ekaterimburgo, de 40 años, con 20 años a sus espaldas en el alpinismo. Denis, médico reanimador de Novosibirsk, de 32. Y yo, Germán, guía de Krasnoyarsk, de 35. El parte meteorológico es excelente. Marat hojeaba la predicción en la tableta en nuestro campamento base la víspera del ascenso. -12 grados en altura, viento no superior a 10 metros por segundo. Denis revisaba metódicamente el botiquín. Aún así, no me gusta esa nevada de hace 2 días. La capa de nieve es inestable. Yo resté importancia al comentario con un gesto. El riesgo de avalanchas es moderado. Ya han pasado 48 horas. Iremos por una ruta segura. Como si lo viera ahora, Denis alzó sus ojos castaños oscuros y negó con la cabeza. Germán, en las montañas no hay rutas seguras, solo decisiones más o menos arriesgadas. Salimos de madrugada, a las 4 de la mañana. Las estrellas colgaban tan bajas que parecía que, estirando la mano, podrías tocar la Osa Mayor. El frío calaba hasta los huesos, pero el movimiento nos calentó rápidamente. Al cabo de 1 hora, comenzó a amanecer. Los primeros rayos de sol tiñeron las cumbres de un suave color rosado. Esa belleza es imposible de describir con palabras. Cada vez hacía que mi corazón se detuviera de asombro. A las 8 de la mañana habíamos superado el primer tramo difícil, un glaciar empinado con una pendiente de unos 40 grados. Atados por una misma cuerda, avanzábamos lenta pero firmemente hacia arriba. Yo iba primero, tallando escalones con el piolet. «¡Mantente a la derecha!», le grité a Marat, indicándole la ruta de ascenso óptima. La ladera por la que ascendíamos estaba enmarcada por afloramientos rocosos. A nuestra derecha se alzaba una cornisa de nieve, una visera colgante de nieve comprimida por el viento. Sabía que esas cornisas son peligrosas, pero nuestra ruta pasaba a una distancia prudente. A las 9:30 hicimos un alto en una pequeña repisa rocosa. Altitud, unos 3.100 metros. Denis sacó un termo con té caliente. Marat fotografiaba las vistas. «¡Miren qué belleza!», señaló el valle, sumido en un mar de nubes. Yo, en ese momento, estaba revisando el equipo y me di cuenta de que la temperatura había subido. El sol calentaba más de lo que indicaba el pronóstico. «Tenemos que acelerar», dije, guardando el termo en la mochila. «No me gusta este calentamiento repentino». Reanudamos el ascenso. Faltaban unos 400 metros verticales para llegar al tramo clave de la ruta. La ladera nevada se hacía más empinada, alcanzando en algunos puntos los 50 grados. Yo iba primero, clavando el piolet y comprobando cada paso. De repente, vi una fina grieta que recorría la nieve unos 15 metros por encima de nosotros. «¡Alto!», ordené, levantando la mano. «¡No se muevan!». El tiempo pareció detenerse. Solo oía mi respiración y los latidos de mi corazón. La grieta empezó a ensancharse. En el segundo siguiente, se escuchó un sonido parecido a un disparo y toda la ladera se puso en movimiento. «¡Avalancha!», grité, a la vez que clavaba el piolet en la nieve e intentaba agarrarme. Pero era demasiado tarde. Una enorme masa de nieve, desprendida de la cornisa más arriba en la ladera, nos cubrió como un muro blanco. Sentí cómo la cuerda se tensaba y me tiraba bruscamente hacia abajo. En una fracción de segundo tomé una decisión y la corté con el cuchillo. De lo contrario, Marat y Denis me arrastrarían con ellos. El mundo se convirtió en un caos. Me daba vueltas
y me zarandeaba como a un muñeco de trapo. Intentaba nadar en la nieve, haciendo movimientos con los brazos, como enseñan en los cursos de avalanchas, pero el poder de la naturaleza era implacable. La nieve se metía en la boca, la nariz, los oídos. Era imposible saber dónde estaba arriba, dónde abajo. En un momento dado, choqué contra algo duro, al parecer, una roca, y sentí un dolor agudo en el hombro izquierdo. Luego, llegó la oscuridad. Cuando recuperé la consciencia, no podía moverme. A mi alrededor había una oscuridad y un silencio absolutos. Intenté respirar y me di cuenta de que la nieve me comprimía con fuerza por todos los lados. El pánico me invadió como una ola. Estoy enterrado vivo, pensé. El primer instinto fue gritar, pedir ayuda, pero me contuve. Cada respiración contaba. Recordé que las personas enterradas bajo una avalancha tienen, de media, 15 minutos antes de que se agote el oxígeno en la bolsa de aire, si es que la hay. Tuve suerte. Una pequeña bolsa se había formado delante de mi cara gracias a la mochila que tenía a la espalda. Podía mover ligeramente la mano derecha. La izquierda no respondía. Lo más probable es que estuviera rota o dislocada. Las piernas estaban completamente inmovilizadas. Intenté evaluar la profundidad a la que me encontraba. A juzgar por la oscuridad y el silencio absolutos, no menos de 6 metros. Los rescatistas difícilmente podrían encontrarme a tal profundidad, ni siquiera con detectores de avalanchas. El reloj marcaba las 10:20. La avalancha había caído sobre las 10. Si Marat y Denis habían sobrevivido, ya habrían llamado a los rescatistas. Pero depositar toda mi esperanza en eso sería un suicidio. Tenía que actuar por mi cuenta. Lo primero era ampliar la bolsa de aire. Lenta, centímetro a centímetro, empecé a compactar la nieve alrededor de mi cara. Cada movimiento era un suplicio. La masa de nieve se resistía como si fuera hormigón armado. La respiración se volvía pesada. El frío calaba hasta los huesos, a pesar de la ropa térmica y el plumífero. Sentía cómo el aire que exhalaba se condensaba y se congelaba en diminutos cristales en mis pestañas y barba. No te agobies, Hermann, me decía a mí mismo. Respira hondo, ahorra energía y oxígeno. Después de media hora, conseguí crear un pequeño espacio alrededor de mi cabeza, lo suficiente para respirar con más libertad. Ahora tocaba la tarea más complicada, determinar dónde estaba arriba. Bajo una avalancha es fácil perder la orientación, y hay que cavar solo hacia arriba, o las fuerzas se desperdiciarían. Intenté escupir. La saliva debería correr hacia abajo, indicando la dirección, pero en las condiciones de nieve tan compactada, este método no funcionó. Entonces me acordé de la brújula en el bolsillo de la chaqueta. Con la mano derecha, moviéndome milímetro a milímetro, logré alcanzarla. La brújula marcaba la dirección, pero en la oscuridad total no podía distinguir la aguja. Tuve que confiar en la memoria. La brújula tenía una aguja luminiscente que había visto fugazmente cuando la saqué. La dirección hacia arriba estaba determinada. Ahora tocaba lo más difícil, empezar a cavar con una sola mano. Entendía que las posibilidades de salir solo desde una profundidad de 6 metros eran prácticamente nulas, pero la alternativa era solo una lenta congelación o asfixia. Las primeras paladas de nieve pude desplazarlas al espacio alrededor de mis pies, pero pronto quedó claro que este método era ineficaz. La nieve llenaba rápidamente el espacio liberado. Tenía que inventar algo diferente. Me acordé del termo en la mochila. Si pudiera alcanzarlo, podría usar el té caliente para derretir la nieve. Pero la mochila estaba muy apretada contra mi espalda, y sacar algo de ella era imposible. El tiempo pasaba. El frío se hacía cada vez más insoportable. Los dedos de la mano derecha empezaron a perder la sensibilidad. Entendía que pronto llegaría la hipotermia y después la somnolencia, que en mi situación significaba una muerte segura. Por primera vez en 15 años en la montaña,
Sentí un miedo real, paralizante. No esa descarga de adrenalina que se siente al pasar por un tramo difícil, sino un terror profundo, primario, ante una muerte lenta y agónica en una tumba de hielo. Si muero aquí, nadie encontrará mi cuerpo hasta la primavera. Este pensamiento me atravesó la mente. Cerré los ojos. Ante mi vista interior desfilaron los rostros de mis seres queridos. Mi madre, mi hermana, mi sobrina Alisa, a quien había prometido traer una piedrecita de la cumbre. Recordé a Vera, la chica con la que había roto hacía un año porque no podía elegir entre ella y las montañas. Ahora esa elección me parecía absurda y mezquina. La amargura y el arrepentimiento me invadieron. Pero luego llegó la rabia, un deseo feroz, ardiente, de no rendirme. No podía permitir que las montañas me vencieran así de fácil. Reuniendo todas mis fuerzas, reanudé los intentos de ampliar el espacio a mi alrededor. Cada movimiento era una batalla. La nieve chirriaba y se resistía. El aliento se congelaba en mis labios. Pero seguí trabajando metódicamente, centímetro a centímetro, avanzando hacia arriba. No sé cuánto tiempo pasó, quizás 1 hora, quizás 2. De repente, mi mano rompió una especie de barrera, y la nieve se volvió menos densa. Aceleré los movimientos. Unos minutos más, y pude crear un pequeño túnel por encima de mi cabeza. ¡Aire! Sentí un leve movimiento de aire, lo que significaba que había una salida a la superficie en alguna parte. La esperanza se encendió con una nueva fuerza. Redoblé mis esfuerzos, ignorando el dolor en los dedos congelados y el hombro dañado. El túnel se hacía más ancho. Ahora podía mover no solo la muñeca, sino toda la mano. El proceso se aceleró. La nieve en las capas superiores era más suelta, al parecer la avalancha no era tan densa allí. De repente, mi mano salió al exterior. Sentí el aire frío, pero tan vivificante, de la montaña. Ampliando el agujero, pude sacar la cabeza. Alrededor se extendía un blanco silencio. La avalancha había descendido por un amplio corredor y se había detenido en una zona relativamente llana. Hasta el horizonte, solo nieve, rocas y cielo. Ni un alma. Ni rastro de Marat, ni de Denis. El sol se inclinaba hacia el atardecer, lo que significaba que habían pasado al menos 6 horas desde que se produjo la avalancha. La temperatura caía rápidamente. Entendía que, incluso habiendo salido a la superficie, me encontraba en una situación de peligro mortal. Solo, herido, sin comunicación, en la noche que se avecinaba a una altura de unos 2800 metros. Pero ahora lo principal era liberarme por completo de la prisión de nieve. Continué ampliando el agujero hasta que pude salir hasta la cintura. La parte inferior de mi cuerpo aún permanecía enterrada, pero sentía que la nieve allí era menos densa. Con cada movimiento, las fuerzas me abandonaban. Los dedos de la mano derecha estaban en un estado terrible, blancos, sin signos de circulación. El brazo izquierdo colgaba sin vida, pero seguí luchando. Cuando la última capa de nieve cedió y por fin pude salir a la superficie, el sol ya rozaba el horizonte. El aire vibraba con el frío. Me quedé tendido boca arriba, mirando el cielo que se oscurecía a toda velocidad, respirando hondo y saboreando cada bocanada. Había sobrevivido al primer asalto de la pelea contra la muerte. Pero sabía que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. Las montañas no perdonan los errores, pero a veces brindan una oportunidad. Había escapado de la tumba de nieve, pero era consciente. Esto era solo el comienzo de mi lucha por la vida. Los primeros minutos en la superficie me limité a respirar a bocanadas el aire gélido, como un pez fuera del agua. Cada inspiración me quemaba los pulmones, pero era deliciosamente libre después de horas de cautiverio en la nieve. El cielo sobre mi cabeza se oscurecía a un ritmo vertiginoso. El crepúsculo invernal en las montañas llega rápido y sin piedad. Tenía que actuar. Intenté sentarme,
e inmediatamente un dolor agudo me atravesó el hombro izquierdo. Ahora que la adrenalina empezaba a remitir, sentía la magnitud de mis heridas. El brazo izquierdo me colgaba inerte. Esguince o fractura, era imposible saberlo con exactitud. La mano derecha estaba congelada, los dedos apenas se doblaban. Las costillas del lado izquierdo me punzaban con cada respiración. Eché un vistazo a mi alrededor, intentando evaluar la situación. La avalancha había descendido por un amplio corredor y se había detenido en una zona relativamente llana. A mi alrededor se amontonaban bloques de nieve caóticos, el resultado de la luz. Ni rastro de Marat ni de Denis. Mi mochila se había quedado en algún lugar bajo el espesor de la nieve, junto con la comida, ropa de repuesto, botiquín y la radio. En los bolsillos de la chaqueta solo encontré una brújula, una navaja plegable, un mechero y media tableta de chocolate. El reloj en mi muñeca marcaba las 16:30, lo que significaba que había pasado más de 6 horas bajo la nieve. Lo primero era averiguar si había alguna posibilidad de rescate desde el exterior. Si Marat y Denis habían sobrevivido, debían haber llamado a los servicios de rescate. Pero dado el tamaño de la avalancha y la llegada de la noche, lo más probable era que la operación de búsqueda no comenzara hasta la mañana. Intenté gritar. ¡Eh! ¡Hay alguien ahí! La voz sonó lastimosa y débil, disolviéndose al instante en el inmenso silencio de la nieve. Ninguna respuesta, solo el eco de las paredes rocosas a lo lejos. La temperatura caía en picado. El termómetro del reloj marcaba -18, y esto solo era el principio. Por la noche, la helada podía intensificarse hasta los -30. Sin un refugio, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir a esta noche. Tomé una decisión. Tenía que descender. Abajo, por el alud, hacia el límite del bosque que se divisaba allá abajo. Allí podría encontrar un refugio y combustible para una hoguera. Levantarse resultó complicado. Cada movimiento me dolía. Finalmente, apoyándome solo en el brazo derecho, conseguí ponerme de pie. La cabeza me daba vueltas. Veía manchas negras delante de los ojos. Respiré hondo, esperando a que pasara el ataque de debilidad. Los primeros pasos fueron los más difíciles. Las piernas, que habían estado varias horas inmóviles bajo la presión de la nieve, apenas respondían. Me movía lentamente, deteniéndome a menudo para recuperar el aliento y mirar a mi alrededor. El descenso por el alud era traicionero. Bajo la nieve suelta se escondían bloques de nieve dura. Varias veces me hundí hasta la cintura, saliendo a duras penas de las trampas de nieve. El crepúsculo se intensificaba. Los últimos rayos del sol teñían las cumbres de rosa, creando una ilusión de calor en este reino del frío. Sabía que no me quedaba más de media hora de luz. De repente, mi mirada se fijó en algo brillante que sobresalía de la nieve a unos 50 metros a la izquierda de mi camino. Una mancha roja sobre el fondo blanco. Cambié de dirección y, tropezando, me dirigí hacia ella. Era la mochila de Denis. Mochila. El corazón me latió más rápido. Empecé a remover frenéticamente la nieve a su alrededor, esperando en cualquier momento tropezar con el cuerpo de mi amigo. ¡Denis!, grité, aunque entendía la inutilidad de esos gritos. ¡Denis! ¿Me oyes? Ninguna respuesta. La mochila había sido arrancada de las correas y, al parecer, la avalancha se la había llevado separada de su dueño. La abrí con los dedos torpes. Dentro descubrí un tesoro. Un jersey de repuesto, un botiquín, paquetes de ración seca, una linterna frontal, un termo y, lo más valioso, un teléfono satelital. Con dedos temblorosos, saqué el teléfono y pulsé el botón de encendido. La pantalla parpadeó y se apagó. La batería se había agotado o el dispositivo estaba dañado. Lo intenté de nuevo. El mismo resultado. La esperanza de un rescate rápido se desvaneció. Pero el hallazgo de la mochila seguía siendo un salvavidas. Me puse el jersey de repuesto de Denis encima de la chaqueta
Me eché la mochila al hombro derecho y continué el descenso, ahora iluminando el camino con la linterna frontal. La oscuridad cayó de repente, como si alguien hubiera apagado la luz. Las estrellas salpicaban el cielo, brillantes y frías. La Vía Láctea se extendía sobre mi cabeza como un río plateado. En otra situación, habría admirado esta belleza, pero ahora solo pensaba en sobrevivir. El descenso se volvía cada vez más peligroso. La linterna solo arrancaba de la oscuridad un pequeño círculo de luz, impidiendo evaluar el relieve de delante. Me movía con extrema precaución, comprobando cada paso. Después de una hora de descenso agotador, llegué al límite de la luz. A partir de ahí comenzaba una ladera empinada cubierta de pinos dispersos. Hasta el bosque propiamente dicho, quedaba al menos 1 kilómetro, pero incluso estos árboles aislados daban esperanza de refugio y fuego. Las fuerzas me abandonaban. El hombro izquierdo me palpitaba de dolor, y los dedos de la mano derecha apenas sentían el frío, una clara señal de congelación severa. Sabía que seguir descendiendo en la oscuridad era demasiado arriesgado. Encontré una pequeña hondonada al abrigo de un saliente rocoso, bajo uno de los pinos. Decidí pasar la noche allí. Lo primero era hacer fuego. Sin él, no tendría ninguna posibilidad de llegar a la mañana. Recoger leña con una sola mano resultó complicado. Partía las ramas secas más bajas de los pinos, recogía piñas y sacaba la hojarasca del año anterior de debajo de la nieve. Cada movimiento me costaba un mundo, pero el miedo a morir congelado era más fuerte que el dolor. Cuando tuve un pequeño montón de yesca listo, saqué el encendedor. Los dedos no me respondían, se me cayó varias veces en la nieve y me costó encontrarlo. Finalmente, presionando el encendedor contra el suelo con la rodilla, conseguí sacar una chispa. El primer intento de encender el fuego fracasó. La hojarasca estaba demasiado húmeda. Me acordé de mi último recurso, una tableta de chocolate que tenía en el bolsillo. El envoltorio podría servir de yesca. Lo rompí en trozos pequeños y lo mezclé con las agujas más secas. Volví a intentar encender el fuego. Esta vez prendió. Con cuidado, fui añadiendo ramitas finas, luego otras más gruesas. El fuego crecía despacio, pero con firmeza. El calor que desprendía me pareció una bendición del cielo. Despejé la nieve alrededor del fuego, creando una pequeña área. Después, saqué del macuto de Dennis el termo. Todavía quedaba té caliente dentro. Bebía pequeños sorbos, sintiendo cómo el líquido revitalizante se extendía por mi cuerpo. Ahora tenía que ocuparme de las heridas. En el botiquín de Dennis encontré analgésicos, que tomé de inmediato. Me hice un cabestrillo improvisado con la bufanda para el hombro. Me frotaba la mano derecha con nieve, intentando restablecer la circulación. Un procedimiento doloroso, pero necesario. Una vez que tomé las primeras medidas de emergencia, me permití relajarme un poco junto al fuego. El cansancio me invadió con más fuerza que antes. Me pesaban los párpados, pero sabía que no podía dormirme mucho tiempo. El fuego requería atención constante. Puse el despertador a sonar cada 30 minutos y me permití pequeños periodos de sueño entre las alertas para mantener el fuego vivo. Fue una noche larga y agónica. Cada vez que el despertador me arrancaba del sopor, necesitaba un enorme esfuerzo de voluntad para levantarme y echar leña al fuego. El frío se intensificaba. La cara y las manos me ardían por el frío, a pesar de la cercanía del fuego. La espalda, de espaldas a la hoguera, se me congelaba hasta los huesos. Me giraba cada cierto tiempo, intentando calentarme de manera uniforme. En uno de mis despertares, vi una aurora boreal en el cielo. Unas cortinas verdiazules ondeaban entre las estrellas, creando un espectáculo fantástico. En cualquier otra situación habría disfrutado de este fenómeno natural, pero ahora lo veía como un recordatorio de la belleza indiferente de la naturaleza, dispuesta a matarme con su frío esplendor. Mis pensamientos se volvían confusos. En Duermevela veía los rostros de Marat y Dennis. ¿Dónde estarían ahora? ¿Estarían vivos?
o estarían sepultados bajo toneladas de nieve, como yo hacía unas horas. El sentimiento de culpa me corroía. Al fin y al cabo, fui yo quien insistió en la ascensión, a pesar de las dudas de Denis. Recordaba nuestra última conversación antes de salir. Denis hablaba de su hija, que cumpliría 5 años en una semana. Le prometí traerle un cristal de roca auténtico. Dice que lo guardará como un tesoro. Marat se rió entonces. Y mi hijo me ha pedido un selfie en la cima. ¿Qué se le va a hacer? Así son los niños de hoy. Ahora, estas palabras sencillas y cotidianas habían adquirido un matiz siniestro. ¿Volverían a ver estos niños a sus padres? La noche se hacía eterna. Luchaba contra el sueño, sabiendo que dormirme de verdad significaba no despertar jamás. Cada media hora me levantaba, recogía ramas nuevas y las echaba al fuego. Tenía las manos llenas de rasguños y cortes, pero apenas sentía ese dolor. Se perdía en el agotamiento general. Antes del amanecer, el frío alcanzó su punto álgido. El aliento se congelaba en el aire, formando cristales de escarcha en la barba y las pestañas. Me acercaba al fuego lo más posible, arriesgándome a quemarme. Vi los primeros signos del amanecer alrededor de las 7 de la mañana. El cielo del este empezaba a clarear. Eso me dio nuevas fuerzas. Había sobrevivido a la noche. Ahora tenía que seguir luchando. Con la luz del día se hizo evidente lo difícil que sería el camino que me esperaba. La ladera que tenía delante era empinada, con zonas heladas. Descender sin piolet ni crampones representaba un grave peligro. Pero quedarme donde estaba era aún más peligroso. La reserva de leña se estaba agotando, y una nueva noche sin refugio sería, probablemente, la última. Decidí esperar a que el sol subiera más y calentara un poco el aire. Aprovechando este tiempo, me comí la mitad de la ración que encontré en la mochila de Denis, bebí el resto del té del termo y derretí nieve para beber. Alrededor de las 9 de la mañana, empecé a prepararme para ponerme en marcha. Metí en la mochila todo lo necesario y apagué el fuego. Una última mirada al lugar donde había pasado la noche. Una pequeña isla de tierra quemada en medio de un mar de nieve sin fin. Esa pequeña hoguera me había salvado la vida. El descenso comenzó con dificultad. La nieve, helada por la noche, no sujetaba bien y se hundía bajo mis pies con frecuencia. Me movía en zigzag, escogiendo las zonas menos empinadas y deteniéndome a menudo para descansar. Alrededor del mediodía, oí el sonido de un helicóptero. El corazón me dio un vuelco de esperanza. Levanté la cabeza, intentando distinguir la aeronave en el cielo. El helicóptero sobrevolaba la zona de la avalancha, a aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Empecé a agitar el brazo sano, a gritar, aunque sabía que desde esa distancia no me verían ni me oirían. Necesitaba una señal de fuego. Empecé a recoger ramas para hacer una hoguera febrilmente, pero la nieve húmeda y la falta de yesca seca hacían que esta tarea fuera casi imposible. El helicóptero dio unas cuantas vueltas más y se alejó en dirección al valle. La desesperación me invadió con renovada fuerza. Los rescatistas habían estado tan cerca, pero no me habían visto. Reanudé el descenso con redoblada determinación. Ahora tenía un nuevo objetivo: llegar al campamento base o a cualquier lugar donde pudieran estar los rescatistas. Alrededor de las 2 de la tarde, llegué a la zona boscosa. Aquí la nieve no era tan profunda, lo que facilitaba el movimiento, pero las fuerzas me abandonaban. Cada paso era un enorme esfuerzo. De vez en cuando me detenía, apoyado en un árbol, recuperando el aliento. En una de esas paradas, oí el murmullo de un arroyo. El sonido del agua era apenas perceptible, pero para mi organismo, atormentado por la sed, sonaba como una sinfonía. Me dirigí hacia el sonido y pronto descubrí un pequeño caudal que se abría paso entre las rocas. Parte del arroyo estaba cubierto de hielo, pero en algunos lugares el agua todavía fluía. Me arrodillé y bebí esa agua helada,
sin prestar atención al dolor en los dientes ni a los labios entumecidos. Nunca antes el agua corriente me había parecido tan deliciosa. Después de reponer un poco mis fuerzas, continué el camino a lo largo del arroyo. Los cursos de agua suelen desembocar en ríos más grandes y, en última instancia, en la gente. El día llegaba a su fin. Comprendí que no llegaría al campamento base antes del anochecer. Tenía que buscar un lugar para pasar la noche, esta vez más protegido. Pronto me topé con el lugar perfecto. Un gran pino con ramas bajas y densas que creaban un refugio natural. Debajo del árbol apenas había nieve, y las agujas caídas formaban una especie de lecho natural. Con la experiencia de la noche anterior, hacer una fogata resultó más fácil. Recogí más leña para no tener que despertarme tan a menudo. Con las ramas construí una pantalla rudimentaria para reflejar el calor de la hoguera. Esta noche fue un poco más llevadera que la anterior. El refugio protegía del viento, la hoguera ardía de forma más constante, y el agotamiento era tal que el dolor pasó a un segundo plano. Antes de dormir, estuve un rato mirando las estrellas, que se veían entre las ramas del pino. Pensaba en mi hogar, en mis seres queridos, en que quizás nunca volvería a verlos. Pero en estas reflexiones no había pánico ni desesperación, sino más bien una tranquila aceptación de un posible final. Si este es mi último atardecer, pensé, estoy agradecido de verlo en las montañas, que siempre he amado. Con este pensamiento, caí en un sueño pesado e interrumpido, sin saber si me tocaría ver el siguiente amanecer. La mañana del tercer día me recibió con una extraña sensación de distanciamiento. Me desperté unos minutos antes del amanecer, cuando el cielo apenas empezaba a clarear por el este. La hoguera casi se había extinguido, dejando solo unas brasas humeantes. El frío me calaba hasta los huesos, pero el dolor se había atenuado, una mala señal. El organismo había dejado de luchar contra la congelación, concentrándose en mantener las funciones vitales. Intenté mover los dedos de la mano derecha. Solo 2 de ellos se movieron ligeramente. El resto permanecía inmóvil, hinchado y amoratado. El hombro izquierdo se había convertido en un foco de dolor continuo. Cada movimiento provocaba una pulsación en todo el cuerpo. Lo primero que hice fue echar las últimas ramas a la hoguera e intentar derretir un poco de nieve. La sed me torturaba de forma insoportable. Los labios estaban agrietados, la lengua hinchada y apenas se movía en la boca. Mientras la nieve se convertía en agua, examiné mi refugio a la débil luz del alba. El refugio bajo el pino parecía casi acogedor, dentro de lo que cabe en condiciones extremas. Las agujas caídas creaban una especie de aislamiento del suelo helado. Las ramas protegían del viento. Había pasado una noche relativamente tranquila aquí, despertándome solo 2 veces para mantener el fuego. Cuando el agua se calentó, la bebí con cuidado, a pequeños sorbos. Luego me comí el último trozo de ración seca de la mochila de Denise. Ahora mis provisiones de comida se habían agotado por completo. Sentado junto a la hoguera, reflexioné sobre mis próximos pasos. Según mis cálculos, quedaban unos 10 kilómetros hasta el campamento base. En condiciones normales, medio día de camino. Pero con mis heridas y en la nieve profunda, este camino podría llevar mucho más tiempo. Otra opción era quedarme donde estaba y esperar a los rescatistas. Había visto el helicóptero ayer, así que la operación de búsqueda estaba en marcha. Pero, ¿me encontrarían aquí, en el bosque? ¿Y cuánto tiempo me quedaba antes de que el hambre, el frío y las heridas hicieran su trabajo? La decisión llegó sola. Tenía que moverme. Quedarse donde estaba significaba una muerte lenta. Moverse me daba al menos una pálida esperanza de salvación. Con los primeros rayos de sol, apagué la hoguera y empecé a prepararme para el camino. Metí en la mochila de Denise todo lo que podía ser útil. Un termo vacío, un botiquín, restos de medicamentos. De las ramas de un pino improvisé un bastón tosco para desplazarme con más facilidad por la nieve. Antes de marcharme dejé una señal.
Formé con ramas una flecha que indicaba la dirección que había tomado. Es poco probable que los equipos de rescate me busquen precisamente aquí, pero este pequeño gesto me pareció importante, como si dejara una parte de mí en este lugar, que me había salvado la vida una noche más. Los primeros pasos fueron terriblemente difíciles. Las piernas, entumecidas por el frío y el cansancio, apenas respondían. Avanzaba despacio, parándome a menudo para descansar. El sol se alzaba sobre el horizonte, pero sus rayos apenas proporcionaban calor. Seguí el curso del arroyo que por la noche me había conducido al refugio. El agua se abría paso entre piedras y raíces, a veces ocultándose bajo una capa de hielo, pero siempre volviendo a la superficie. Este caudal obstinado se convirtió para mí en un símbolo de resistencia. Si un arroyo diminuto puede abrirse paso entre las piedras y el hielo, yo también podré seguir adelante. El bosque se hacía más denso. Los pinos fueron reemplazados por abetos y picéas, cuyas ramas se inclinaban bajo el peso de la nieve. Caminar se complicó. Tenía que sortear árboles caídos, abrirme paso entre la maleza. Pero aquí, bajo la cubierta del bosque, hacía un poco más de calor que en la ladera expuesta. Sobre el mediodía, escuché un rumor, un sonido lejano, pero nítido, de agua corriente, mucho más potente que el murmullo de mi arroyo. Podría ser un río, y por tanto, un posible camino hacia la civilización. Cambié de dirección, avanzando hacia el sonido. Media hora después, el bosque se abrió y vi el río. Un torrente impetuoso, cubierto de hielo en algunos tramos, pero en su mayor parte libre. El río fluía en la misma dirección en la que yo tenía previsto ir. Valle abajo. Caminar por la orilla resultó más fácil. La nieve no era tan profunda, y la corriente del río indicaba el camino. Incluso aceleré un poco el paso, animado por este hallazgo. Pero pronto un nuevo obstáculo se interpuso en mi camino. La orilla del río se estrechaba, convirtiéndose en un cañón con paredes escarpadas. Era imposible seguir avanzando junto al agua. Tuve que adentrarme de nuevo en el bosque, trepando por la ladera para sortear el cañón. Cada paso me costaba un mundo. Me agarraba a los árboles y a las raíces con la mano buena, usando el bastón improvisado como apoyo. Hacia la mitad del día estaba completamente exhausto. El hambre me retorcía el estómago, y la vista se me nublaba a ratos. Me detuve a descansar bajo un gran abeto, apoyando la espalda en el tronco. Sentado allí, observé huellas en la nieve, las pisadas de algún animal pequeño. Quizás un zorro o una marta. Las huellas eran recientes y conducían a la base de un árbol cercano. Con las últimas fuerzas llegué a ese lugar y descubrí una pequeña oquedad entre las raíces. Dentro algo se movía. Con cuidado introduje la mano en el agujero y palpé unos cuerpos blandos. Unas ardillas listadas habían construido allí su nido de invierno. El hambre me hizo actuar rápido. Saqué 2 de los roedores. Los aturdí golpeándolos contra el tronco del árbol. Era la primera oportunidad que tenía de comer en todo el día, y no podía dejarla escapar, a pesar de la lástima que sentía por las pequeñas criaturas. Encender una hoguera me llevó casi 1 hora. Las fuerzas me abandonaban, y la leña estaba húmeda por la nieve. Por fin, prendió la llama. Desollé a las ardillas listadas a toda prisa con mi navaja y ensarté la carne en una rama afilada. El olor a carne asada despertó un hambre tan voraz que apenas pude esperar a que estuviera lista. La carne estaba dura y casi insípida, pero en ese momento me pareció el mejor plato de mi vida. Después de comer, recuperé un poco las fuerzas. Apagué la hoguera y continué el camino, tratando de avanzar paralelo al río, pero a una distancia suficiente para evitar los tramos rocosos de la orilla. El día tocaba a su fin. Sabía que me esperaba otra noche en el bosque. Tenía que encontrar un refugio antes de que oscureciera. De repente, el bosque se abrió, y llegué a un pequeño claro. En el centro del claro se alzaba una cabaña de cazadores, pequeña, destartalada,
pero un auténtico hogar humano. El corazón me latió con fuerza de alegría. Me apresuré hacia la cabaña, tropezando y hundiéndome en la nieve. La puerta estaba cerrada con un simple cerrojo de madera. Lo corrí y entré. En la cabaña hacía oscuro y frío, pero estaba seca. Una pequeña ventana apenas dejaba pasar la luz. El ambiente era espartano. Unas literas de madera junto a la pared, una mesa toscamente ensamblada, una estufa de leña en la esquina. En los estantes de la pared, varias latas, paquetes, algunas herramientas. Me dejé caer en las literas, sin dar crédito a mi suerte. Era el primer refugio de verdad en 3 días. Aquí podía encender fuego en la estufa, calentarme y quizás encontrar comida. La inspección de los estantes trajo nuevos tesoros: una lata de carne guisada, un paquete de galletas saladas, cerillas en un envase hermético, una lámpara de queroseno, incluso un botiquín con yodo y vendas. Los cazadores que usaban esta cabaña habían dejado provisiones básicas para casos como el mío. Lo primero que hice fue encender la estufa. En una esquina de la cabaña encontré una reserva de leña, suficiente para pasar la noche. El fuego prendió rápido, propagando un calor reconfortante por el pequeño espacio. A la luz de la lámpara de queroseno me ocupé de mis heridas. Me quité la ropa pegada a la piel por el frío, desinfecté con yodo los numerosos rasguños y cortes. Examiné con especial cuidado los dedos congelados de la mano derecha. Tenían mal aspecto, con signos de congelación profunda. Mi hombro izquierdo era un amasijo de moretones. No podía determinar la naturaleza exacta de la lesión, pero a juzgar por la movilidad limitada y la forma de la articulación, era más bien una luxación que una fractura. En el botiquín encontré pastillas para el dolor. Me tomé 2 y las acompañé con nieve derretida. Abrí la lata de carne en conserva con dificultad, manejando el cuchillo con la mano buena. Calenté el contenido en la estufa, en una cacerola que encontré. El olor a carne inundó la cabaña, provocándome un mareo de anticipación. Comía lentamente, saboreando cada bocado, acompañándolo con caldo y remojando trozos de pan duro en agua. Después de 3 días sobreviviendo a duras penas, esta sencilla comida me parecía un banquete. Satisfecho y reconfortado, sentí una somnolencia irresistible. El cuerpo me pedía descanso. Eché más leña a la estufa para que el fuego durara más y me acosté en el catre, cubriéndome con una manta vieja que encontré en un estante. El sueño llegó de inmediato, profundo y sin sueños. Por primera vez en 3 días podía permitirme relajarme de verdad, sin miedo a morir congelado mientras dormía. Me desperté por el frío. El fuego de la estufa casi se había apagado. A través de la pequeña ventana aún estaba oscuro. El reloj marcaba las 4 de la mañana. Había dormido casi 10 horas. Mientras volvía a encender la estufa, reflexionaba sobre mis siguientes pasos. La cabaña era un refugio, pero no tenía sentido quedarme aquí mucho tiempo. Tenía provisiones para 1 día o 2 más, pero mi estado requería atención médica, especialmente los dedos congelados y el hombro dañado. Debía continuar mi camino hacia el campamento base o un asentamiento. Pero primero tenía que explorar la cabaña a fondo. Tal vez encontrara un mapa u otros objetos útiles. A la luz del día, descubrí en la pared un mapa deteriorado de la zona, hecho a mano, pero bastante legible. En él estaban marcados el arroyo que había estado siguiendo, el río, la cabaña y, lo más importante, el pueblo de Verkhnekamenskoe, situado a 12 kilómetros río abajo. 12 kilómetros, en condiciones normales, es medio día de camino. Pero con mis lesiones y en el bosque invernal, podría llevar mucho más tiempo. Sin embargo, era un punto de referencia concreto al que podía aspirar. Decidí descansar en la cabaña 1 día más, recuperar fuerzas y ponerme en marcha a la mañana siguiente. Dediqué este día a prepararme. Sequé la ropa, curé las heridas y construí un cabestrillo más cómodo para el brazo con una cuerda y un trozo de tela que encontré. En un rincón de la cabaña, encontré una mochila vieja con una correa rota. La arreglé usando los cordones de los zapatos y empaqueté todo lo necesario para el resto del camino:
los restos de comida, cerillas, un cuchillo, una cacerola para derretir nieve. Un hallazgo especialmente valioso fue el hacha, pequeña pero afilada. Con ella no solo podría conseguir leña para la fogata, sino también usarla como arma en caso de encontrarme con depredadores. Por la noche, volví a calentar los restos de carne en conserva, mezclándola con nieve derretida para obtener un caldo más sustancioso. Después de la cena, me senté un largo rato junto a la estufa, mirando el fuego y reflexionando sobre las vicisitudes del destino. Hace 3 días era un alpinista seguro de sí mismo, ascendiendo hacia la cima. Ahora soy un hombre herido y con congelaciones, para quien recorrer 12 kilómetros parecía una tarea casi imposible. Pero en estas reflexiones no había autocompasión, solo una clara comprensión de la situación y la determinación de sobrevivir. Las montañas me habían enseñado que las capacidades humanas son mucho más amplias de lo que solemos pensar en la cómoda vida cotidiana. La mañana del 5.º día me recibió con un sol brillante que penetraba a través de la pequeña ventana de la cabaña. La temperatura exterior había subido. Gotas de agua goteaban del tejado, creando una melodiosa sinfonía. Me preparé rápidamente, desayunando los últimos trozos de pan duro. Me eché la mochila reparada al hombro derecho, tomé el hacha, que ahora servía tanto de arma como de bastón, y cerré tras de mí la puerta de la cabaña que me había salvado la vida. El camino hasta el pueblo no sería fácil. Decidí caminar a lo largo del río, tratando de no perderlo de vista, pero eligiendo los tramos de bosque más transitables. Las primeras horas de marcha fueron relativamente fáciles. El descanso y la comida me habían dado fuerzas, y el tiempo soleado me animaba. Me movía lentamente, pero con paso firme, haciendo paradas frecuentes para descansar. Hacia el mediodía, el tiempo empezó a empeorar. El cielo se cubrió de nubes, se levantó el viento. Aceleré el paso, consciente de que una nueva nevada o una tormenta de nieve podrían complicar mucho el camino. El río serpenteaba entre colinas, a veces ocultándose en estrechos cañones, a veces extendiéndose en un amplio torrente. Seguí sus curvas, descendiendo cada vez más al valle. Alrededor de las 3 de la tarde empezó a nevar, primero suavemente, pero aumentando gradualmente. La visibilidad empeoraba a cada minuto. Sabía que tenía que encontrar refugio antes de que la tormenta de nieve se desatara con toda su fuerza. Pero no había un lugar adecuado. El bosque se hacía más ralo. Los árboles eran jóvenes y delgados, incapaces de proteger del viento y la nieve. Seguí caminando, luchando contra la creciente tormenta de nieve. De repente, a lo lejos vislumbré una luz, una llama débil y parpadeante entre el blanco manto de nieve. No podía creer lo que veía. ¿Serían las casas del pueblo? ¿O un engaño de la vista, un espejismo creado por una conciencia exhausta? Me dirigí hacia la luz, distinguiendo el camino a duras penas. La nieve me azotaba la cara y el viento me hacía tambalear, pero la lucecita se hacía cada vez más brillante y nítida. Unos cientos de metros más y vi la fuente de luz. No era un poblado, sino la solitaria casa de un guardabosques, situada al borde del bosque. Humo salía de la chimenea, y las ventanas brillaban con una cálida luz amarilla. Reuniendo mis últimas fuerzas, llegué al porche y llamé a la puerta. Me abrió un hombre canoso, de unos 60 años, con el rostro curtido por el clima y ojos atentos. «Madre mía, si apenas te tienes en pie», exclamó, ayudándome a entrar en la casa. «¿De dónde sales con esta ventisca?» Intenté explicárselo, pero la lengua apenas me obedecía del cansancio. El guardabosques, que se hacía llamar Stepanich, no insistió con las preguntas. Me sentó junto a la estufa, me ayudó a quitarme la ropa empapada y me envolvió en una manta caliente. «Primero entra en calor y come algo», dijo, poniendo sobre la mesa un plato de sopa caliente. «Ya hablaremos después». No recuerdo cómo me dormí, sentado a la mesa con el plato de sopa a medio comer. Desperté ya en la cama, cubierto con varias mantas. Afuera rugía la tormenta de nieve,
pero dentro de la casa hacía calor y me sentía a salvo. Stepanich estaba sentado cerca, tallando algo con un cuchillo en un trozo de madera. ¿Ya estás espabilado?, preguntó, al darse cuenta de que me había despertado. Vaya susto que me diste. Pensé que te morirías justo en la mesa. Intenté sentarme, pero el cuerpo se negaba a obedecer. Me dolía cada músculo y me daba vueltas la cabeza. Quédate quieto, dijo el guardabosques con severidad. Tienes que conservar las fuerzas. Ya me he puesto en contacto con el pueblo por radio y les he informado de ti. En cuanto amaine la ventisca, vendrán a buscarnos. Mis amigos. Empecé, pero la voz se me quebró. Lo sé, asintió Stepanich. Toda la región está en vilo. Llevan 4 días buscando a 3 alpinistas. Ayer encontraron a uno, vivo, pero en estado grave. Se lo llevaron en helicóptero al hospital. ¿A quién?, pregunté con dificultad. No sé su nombre. Dicen que es un médico de Siberia. Denis. Así que había sobrevivido. El alivio fue tan grande que se me saltaron las lágrimas. ¿Y el tercero?, pregunté, temiendo escuchar la respuesta. Stepanich negó con la cabeza. Aún no lo han encontrado, pero siguen buscando. Están rastreando todo el valle. Cerré los ojos, intentando controlar mis emociones. Marat seguía ahí fuera, en la nieve. ¿Estaría vivo? ¿O estaría enterrado bajo una avalancha, como me pasó a mí el primer día? Descansa, dijo el guardabosques, levantándose. Necesitas fuerzas. Mañana, si el tiempo lo permite, ya estarás en el hospital. Me hundí en un sueño inquieto, lleno de pesadillas sobre la avalancha, sobre la caída interminable, sobre la oscuridad de la nieve que me apretaba el cuerpo. Varias veces me desperté bañado en sudor frío, sin entender dónde estaba. Cada vez, Stepanich estaba cerca, con una taza de té caliente, con una palabra tranquilizadora, con la certeza de que todo saldría bien. Al amanecer, la tormenta de nieve había amainado. El sol iluminó la nieve blanca e inmaculada que cubría todo a mi alrededor. Stepanich me ayudó a levantarme de la cama y a acercarme a la ventana. Mira, mira, dijo, señalando la carretera. Vienen a por ti. Al final del claro que conducía a la casa del guardabosques, se veía una moto de nieve con un trineo. 10 minutos después, ya estaba en el porche. Un joven uniformado de la MCS, Ministerio de Situaciones de Emergencia, saltó del trineo. ¿Germán Soloviev?, preguntó, entrando en la casa. Gracias a Dios, está vivo. Todo el destacamento está en alerta, buscándole desde hace 4 días. Mis amigos. Empecé. Denis Kornev está en el hospital, su estado es estable, respondió el rescatista. A Marat Isjakov seguimos buscándolo. Los helicópteros sobrevuelan la zona donde se produjo la avalancha, y los grupos terrestres rastrean el bosque. Me colocaron con cuidado en el trineo, envolviéndome en una manta térmica. Alcancé a estrechar la mano de Stepanich y a darle las gracias por haberme salvado. Recupérate, dijo sencillamente, y no vayas a la montaña sin preparación. Quise objetar que estábamos bien preparados, pero comprendí la inutilidad de esa discusión. En la montaña, ninguna preparación ofrece garantías. Solo el respeto a su poder y la voluntad de reconocer nuestra pequeñez ante ellas. La moto de nieve arrancó, llevándome al pueblo, donde me esperaba una ambulancia. Por delante quedaban el hospital, las operaciones, una larga recuperación. Pero estaba vivo, y eso era lo principal. Volviendo la vista hacia las cumbres nevadas, pensaba en Marat, que aún permanecía allí, entre la nieve y las rocas. ¿Estaría vivo? ¿Habría logrado salir de la avalancha, como lo habíamos hecho Denis y yo? No sabía la respuesta. Pero me prometí a mí mismo que volvería a esas laderas, no para escalar, sino para buscar. Aunque casi no quedaran esperanzas,
Debía encontrar a mi amigo y devolverlo a casa, vivo o muerto. Las montañas me quitaron casi todo: la salud, las fuerzas, quizás a un amigo. Pero no lograron doblegar mi espíritu. Y en eso radicaba mi pequeña victoria sobre su majestuosa indiferencia. En el hospital comarcal del pueblo de Verkhnekamenskoe me recibieron como a un héroe, aunque era lo último que sentía. Las enfermeras se afanaban a mi alrededor, los médicos examinaban las heridas, me hacían radiografías y me ponían goteo. Todo sucedía como en una niebla, el agotamiento y las lesiones hacían mella. A veces me hundía en el olvido, otras emergía a la superficie de la conciencia. Recuerdo que me llevaban en una camilla por el pasillo, y las lámparas fluorescentes flotaban por encima. Recuerdo una inyección y a alguien que me tranquilizaba. Todo irá bien, Germán, estás a salvo. Recuerdo los sonidos de los aparatos y las voces de los médicos, discutiendo mi estado. Congelación de 3er grado en 5 dedos de la mano derecha. Luxación de hombro con rotura de ligamentos. 3 costillas rotas. Hipotermia generalizada, deshidratación, agotamiento. Y luego hubo oscuridad. Bendita oscuridad, sin sueños ni dolor. Desperté en la unidad de cuidados intensivos. Techo blanco, el pitido de los monitores, olor a medicinas. El brazo derecho estaba vendado, el izquierdo, inmovilizado en una posición específica, con un gotero conectado a la vena. Tenía la boca seca y los labios agrietados. ¿Ha despertado? Oí una voz femenina y giré la cabeza. Junto a mi cama estaba sentada una enfermera, una joven con ojos cansados, pero amables. «Agua», rogué con voz ronca. Ella me acercó una taza con boquilla. El agua me pareció un néctar divino. «¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo ha pasado?», pregunté cuando pude hablar. «Está en el hospital de distrito de Verkhnekamensk. Hoy es 10 de febrero, por la noche. Ingresó ayer y pasó 12 horas en el quirófano. 10 de febrero. Eso significaba que habían pasado 6 días desde el alud, 6 días de lucha, frío, dolor y esperanza. Mi amigo, Denis, ¿está aquí?». La enfermera negó con la cabeza. Lo trasladaron al Hospital Regional de Maikop. Su estado es estable, pero necesita atención especializada. Tiene graves congelaciones en los pies. ¿Y Marat? ¿Lo han encontrado? Ella apartó la mirada. La búsqueda continúa, pero no le voy a engañar. Las posibilidades de encontrarlo con vida son casi nulas. Ha pasado demasiado tiempo. La noticia, aunque esperada, me golpeó como un mazazo. Cerré los ojos, tratando de controlar la avalancha de emociones. Marat, el alegre y fiable Marat, con sus bromas constantes y su cámara de fotos. ¿Realmente se había quedado allí para siempre, en una tumba de nieve? Vino un investigador a verle, continuó la enfermera tras una pausa. Quería hacerle preguntas sobre la ascensión, pero el médico no lo permitió. Dijo que estaba demasiado débil para los interrogatorios. Un investigador. Por supuesto, habría una investigación. Todos los accidentes en la montaña se investigan. Querrán saber quién tuvo la culpa, si se infringieron las normas de seguridad. Y yo sabía la respuesta. Sí, se infringieron. Y el principal culpable era yo. Su familia ya está de camino, añadió la enfermera. Su madre y su hermana volaron desde Krasnoyarsk. Llegarán mañana. Mamá. ¿Qué le diré? ¿Cómo le explicaré que mi terquedad, mi arrogancia, pudieron costarme la vida? Que por mi culpa, posiblemente, ha muerto una persona. La enfermera, como si leyera mis pensamientos, me puso la mano en el hombro. No se torture. En la montaña pasa de todo, incluso a los más experimentados. Lo importante es que está vivo, y eso es un auténtico milagro. Un milagro. Tal vez. O simplemente una terca negativa a rendirme. No sabía exactamente qué me había permitido sobrevivir, cuando las probabilidades eran nulas.
pero sí sabía con certeza que nunca más volvería a tomarme las montañas a la ligera. «Tiene que descansar», dijo la enfermera, ajustando el gotero. «Mañana será un día duro. Médicos, procedimientos, tal vez otra operación en el brazo». Salió, dejándome a solas con mis pensamientos. Afuera nevaba, una nieve silenciosa y pacífica, nada que ver con el torbellino mortífero que casi me arrebata la vida. Pensaba en Marat, en cómo nos había enseñado las fotos de su hijo antes de la ascensión. El niño tenía 10 años, estaba orgulloso de su padre alpinista y soñaba con conquistar las cumbres con él cuando creciera. Ahora ese sueño no se hará realidad. Pensaba en Denise, que nos había advertido sobre la inestabilidad de la nieve, pero cedió a mi insistencia. En su hija de 5 años, que esperaba el cristal de roca que le había prometido. Y pensaba en mí, en cómo una sola decisión equivocada puede cambiar la vida para siempre. Mi carrera como alpinista, lo más probable, ha terminado. Los médicos aún no han hablado sobre el pronóstico, pero lo siento. Los dedos de la mano derecha ya no serán los mismos. Y sin una mano en perfectas condiciones no se puede ir a la alta montaña. Con estos sombríos pensamientos volví a caer dormido. La mañana trajo consigo un nuevo dolor. Cuando el efecto de los analgésicos disminuyó, el cuerpo me recordó cada lesión, cada hematoma, cada zona de piel congelada. Pero junto con el dolor, llegó también la claridad mental. Entró en la habitación un médico, un hombre mayor con una mirada atenta y canas en las sienes. «Germán Andreyevich, soy el doctor Sabeliev, jefe del departamento de cirugía. ¿Cómo se encuentra?» «Como alguien que ha pasado por una apisonadora y luego ha estado una semana en un congelador». Intenté bromear. El médico sonrió débilmente. Dadas las circunstancias, su sentido del humor es una buena señal. Pero hablemos seriamente de su estado. Se sentó en el borde de la cama y empezó a enumerar mis lesiones. Luxación del hombro izquierdo con rotura de ligamentos. Lo hemos recolocado e inmovilizado, pero necesitará una larga rehabilitación. 3 costillas rotas en el lado izquierdo, afortunadamente sin desplazamiento ni daños en los órganos internos. Múltiples contusiones, abrasiones, congelaciones superficiales. Todo esto se curará sin secuelas. Hizo una pausa. Pero el problema más grave es su mano derecha. Congelación profunda de los 5 dedos. Hemos hecho todo lo posible para salvar los tejidos, pero me temo que la recuperación total de las funciones es poco probable. Asentí, esperando algo así. ¿Cuán poco probable? Lo más probable es que haya que amputar los 2 dedos extremos, el meñique y el anular. Los tejidos están necrosados demasiado profundamente. Los otros 3 podrían recuperarse parcialmente, pero no esperemos una movilidad y sensibilidad completas. Amputación. La palabra resonó como una sentencia, pero, extrañamente, sentí no desesperación, sino alivio. Podría haber sido mucho peor. Podría haber perdido todo el brazo, o la vida. ¿Cuánto tiempo llevará la recuperación?, pregunté. Mínimo 6 meses para una relativa normalización. La rehabilitación completa podría llevar 1 año o más. Necesitará operaciones, fisioterapia, ejercicios especiales. Hizo una pausa y luego añadió con más suavidad. Germán Andreyevich, entiendo que para un alpinista estas lesiones son un golpe muy duro. Pero es joven, su organismo es fuerte. Podrá volver a una vida activa, aunque quizás deba replantearse los planes de ascensiones extremas. Asentí, asumiendo esa realidad. Curiosamente, no sentía la desesperación que esperaba. Tal vez lo vivido había cambiado mis prioridades, o simplemente aún no era del todo consciente de todas las consecuencias. ¿Cuándo será la operación?, pregunté. Hoy por la tarde, pero antes le visitará un investigador. Está esperando en el pasillo, insiste mucho en hablar con usted. ¿Está usted en condiciones de hablar con él? Asentí. Sí, que pase. Cuanto antes aclaremos todas las circunstancias, mejor. El investigador resultó ser un joven de unos 30 años, con ojos atentos y un bloc de notas en las manos.
Se presentó. Soy el teniente primero Krasnov, del Comité de Investigación. Se me ha encargado la investigación del accidente del grupo de alpinistas del 23 de enero de este año. Se sentó en una silla junto a la cama. Entiendo que le sea difícil recordar, pero necesitamos reconstruir lo sucedido. ¿Podría contarme cómo pasó todo? Y lo conté todo, de principio a fin. Sobre nuestra ruta, sobre las dudas de Denise y mi insistencia, sobre la repentina avalancha, sobre cómo corté la cuerda para que no me arrastrara hacia abajo, sobre las 6 horas bajo la nieve y los 5 días de lucha por la vida. El investigador tomaba notas, a veces hacía preguntas aclaratorias, pero sobre todo se limitaba a escuchar. Cuando terminé, cerró el bloc de notas y dijo: «Gracias por su franqueza. Debo hacerle una pregunta directa. ¿Cree que hay alguien culpable de lo ocurrido?» «Sí», respondí sin dudar. Yo. Yo era el jefe del grupo. Yo tomé las decisiones. Yo insistí en la ascensión, a pesar de las dudas de Denise. El investigador asintió. Entiendo sus sentimientos. Pero, desde un punto de vista jurídico, la situación no es tan clara. El peligro de avalanchas se había evaluado como moderado, la ruta estaba oficialmente abierta, su grupo tenía la experiencia y los permisos necesarios. Lo que ocurrió se clasifica como un accidente, no como resultado de una negligencia criminal. Hizo una pausa y luego añadió: «No obstante, la investigación continúa. Estamos esperando los resultados de la operación de búsqueda y el dictamen de los expertos en seguridad de avalanchas». Cuando el investigador se fue, me quedé solo con mis pensamientos y un sentimiento de culpa que ninguna conclusión jurídica podía borrar. Marat seguía estando allí arriba, en las montañas, y eso era mi responsabilidad. Después de comer, me trasladaron al quirófano. Lo último que recuerdo antes de la anestesia es la brillante luz de las lámparas y la máscara del anestesista sobre mi rostro. Desperté ya por la noche, en la misma habitación. El brazo derecho estaba cubierto con un grueso vendaje, el dolor atenuado por la medicación. Junto a la cama estaba sentada una enfermera, no la de ayer, sino otra, más mayor. «¿Cómo salió la operación?», pregunté con voz ronca. «Bien», respondió ella, El doctor Sabeliev está contento con el resultado. Se han conseguido salvar más tejidos de lo esperado. Era una buena noticia. Intenté mover los dedos bajo el vendaje, pero no sentí nada, ya fuera por la anestesia o porque ya no estaban. «Tiene visitas», dijo la enfermera. «Han venido su madre y su hermana en avión. El médico ha permitido una visita corta, si usted está en condiciones». El corazón me latió más rápido. Asentí. «Sí, que pasen». Un minuto después, la puerta se abrió y entraron 2 mujeres. Mi madre, envejecida y demacrada en los 6 meses que no nos habíamos visto, y mi hermana Lisa, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Germán». Mamá se abalanzó sobre la cama, abrazándome con cuidado, temiendo hacerme daño. «Hijo, estás vivo». Sus lágrimas me caían en la cara, mezclándose con las mías. No lloraba desde la infancia, pero ahora no podía contenerme. «Perdón, mamá», susurré. «Perdón por preocuparte». Lisa estaba de pie a mi lado, sujetándome la mano sana. «¿Te imaginas lo que hemos pasado? Nos llamaron y nos dijeron que habías desaparecido en las montañas, que había habido una avalancha. Pensábamos que no te volveríamos a ver». Apreté su mano. «Pero estoy aquí. Todo saldrá bien». Hablamos casi 1 hora, sobre mi rescate, sobre el tratamiento que me esperaba, sobre cómo me trasladarían a Krasnoyarsk cuando mi estado se estabilizara. Mamá ya había hablado con la mejor clínica de rehabilitación. No les conté todos los detalles de mi supervivencia. Sobre las horas bajo la nieve, sobre la sed tortuosa, sobre el miedo a congelarme mientras dormía.
¿Para qué atormentarlos con esas pesadillas? Ya era suficiente con que me hubieran visto vivo, aunque fuera hecho trizas. Cuando la enfermera les recordó que la hora de visita había terminado, mamá me besó en la frente, como cuando era niño. Descansa, hijo. Estaremos aquí. Mañana volveremos a venir. Después de que se fueron, me quedé largo rato mirando al techo. Ver sus caras, llenas de amor y preocupación, me llenaba de alegría y de dolor al mismo tiempo. Me imaginaba lo que debían estar sintiendo ahora los familiares de Marat, que ni siquiera podían despedirse de él, que no podían tener la tranquilidad que a mi familia le había dado mi rescate. Al día siguiente, mi estado mejoró tanto que me trasladaron de la unidad de cuidados intensivos a una habitación normal. El doctor Sabeliev vino por la mañana para informarme sobre los resultados de la operación. Pudimos salvar el dedo meñique, aunque su funcionalidad será limitada. El anular tuvimos que amputarlo hasta la segunda falange. Los 3 dedos restantes tienen buenas posibilidades de recuperación, aunque la sensibilidad se verá reducida. Era mejor de lo que esperaba. Agradecí al médico su trabajo. No me dé las gracias a mí, dijo. Agradezca a su organismo y a su voluntad de vivir. Que haya sobrevivido después de 6 horas bajo la avalancha y 5 días en el bosque invernal con esas heridas es un verdadero milagro. Por la tarde me visitó un rescatista del grupo que coordinó la búsqueda. Un joven llamado Víctor, el mismo que me encontró en la moto de nieve cerca de la casa del guardabosques. «¿Cómo está?», preguntó, sentándose junto a la cama. «Mejor de lo que podría estar», respondí. «¿Hay noticias de Marat?». Víctor negó con la cabeza. «La búsqueda continúa, pero…», dudó. «Ya han pasado 8 días. Estamos buscando un cuerpo, no a un superviviente». Asentí, consciente de la realidad. «¿Qué hay de Denise? ¿Saben algo?». «Está en el hospital regional de Maikop. Su estado es estable, pero las piernas…». Víctor volvió a dudar. «Tiene congelaciones graves. Los médicos luchan por salvarle los pies, pero el pronóstico es incierto. Otra víctima de mi decisión». Cerré los ojos, intentando lidiar con la ola de culpa y amargura. «No se castigue», dijo Víctor, como si me leyera el pensamiento. «Yo mismo soy alpinista, llevo 15 años yendo a la montaña. A veces las avalanchas se producen donde nadie las espera. No tiene por qué ser culpa de nadie». «Esta vez sí fue un error», dije con firmeza. «Mi error». Víctor no discutió. En lugar de eso, sacó un pequeño objeto del bolsillo y lo puso sobre la colcha. Lo encontraron en la zona de aluvión, no lejos de donde rescataron a Denise. Creo que es suyo. Era mi navaja, plegable, con mango de abedul de Carelia. Un regalo de mi padre por mi 18º cumpleaños. La misma con la que corté la cuerda en el momento de la avalancha, salvándome a mí mismo y condenando a mis amigos. Tomé la navaja con la mano sana, apretándola hasta que me dolió. Aquel pequeño objeto era testigo e instrumento de mi decisión. Una decisión que me había salvado la vida, pero que posiblemente le había costado la vida a Marat. «Gracias», le dije a Víctor. Él asintió, comprendiendo sin palabras el significado de aquel momento. «Me voy. Que se recupere Germán. Y no se culpe demasiado. A veces en la montaña no hay decisiones correctas, solo la elección entre lo malo y lo peor». Después de que se fue, me quedé largo rato dando vueltas a la navaja en la mano, recordando aquel momento en que tomé la decisión. ¿Había alguna alternativa? ¿Podría haberlos salvado a ellos y a mí? ¿O los 3 habríamos quedado sepultados bajo la nieve si no hubiera cortado la cuerda? Por la noche vino mamá con noticias. En 3 días, si mi estado era estable, me trasladarían a Krasnodar y de allí en un vuelo especial a Krasnoyarsk. «Allí te esperan los mejores médicos», decía, acomodándome la almohada. «Te pondremos en pie, hijo». Escuchaba sus planes, asentía, estaba de acuerdo, pero mis pensamientos estaban lejos, allí, en las montañas, donde se había quedado Marat. En lo más profundo de mi ser se aferraba una esperanza descabellada
de que él también hubiera sobrevivido, de que él, como yo, hubiera encontrado la fuerza para salir del cautiverio de nieve y ahora estuviera luchando por su vida. Pero la parte racional de mi conciencia entendía que era solo una forma de aplazar la aceptación de lo inevitable. Marat había muerto. Y una parte de mí había muerto con él. Al día siguiente, cuando ya podía sentarme en la cama e incluso caminar un poco por la habitación, recibí una visita inesperada. Un hombre mayor de rostro curtido y ojos atentos. «Buenos días», dijo. «Soy Isjakov Rashid Faritovich, el padre de Marat». Se me cayó el alma a los pies. No estaba preparado para ese encuentro. ¿Qué podía decirle a un hombre cuyo hijo había muerto por mi culpa? «Siéntese, por favor», dije con esfuerzo, señalando una silla junto a la cama. Se sentó, dejando una gorra gastada sobre sus rodillas. Durante un rato permanecimos en silencio. Luego, él habló, en voz baja, sin acusación en la voz. «No he venido a acusarle, Germán. He venido a escuchar sobre las últimas horas de mi hijo de boca de la persona que estaba con él. Y se lo conté todo. Cómo nos preparamos para el ascenso, cómo bromeamos y nos hicimos fotos por la mañana antes de salir, cómo Marat nos enseñó la puesta de sol la víspera y dijo que nunca había visto nada más hermoso. Le conté sus últimas palabras antes de la avalancha. Me gritó, «¡Aguanta!», cuando el torrente de nieve empezó a cubrirnos. Rashid Faritovich escuchó sin interrumpir. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no se las secaba, como si las dejara fluir como un río, como fluye la vida misma. Cuando terminé, sacó una fotografía del bolsillo y me la tendió. «Este es Marat con su hijo. Emil tiene 10 años. Quiere ser alpinista, como su padre». En la fotografía, Marat abrazaba al niño con un pico al fondo. Ambos sonreían, felices, llenos de vida. «Le diré a mi nieto que su padre murió como un héroe», continuó Rashid Faritovich, que hasta el último momento intentó salvar a sus compañeros, que amaba las montañas y no les tenía miedo. No pude contener las lágrimas. «Perdóneme, es mi culpa». El anciano negó con la cabeza. «En las montañas no hay culpables, Germán. Solo los que aceptan su desafío y los que se quedan abajo». Marat conocía el riesgo. Él eligió su camino. Se levantó, preparándose para irse. «Cuando se recupere, venga a vernos a Ekaterimburgo. Emil debe saber por usted cómo fue su padre en las últimas horas. Es importante para el muchacho». Asentí, incapaz de hablar. Rashid Faritovich me puso una mano en el hombro, un gesto que decía más que cualquier palabra, y salió de la habitación. Su perdón era más pesado que cualquier acusación. Se posaba sobre mis hombros como una obligación. Vivir dignamente, recordando a los que no regresaron de las montañas. Por la noche, llegaron noticias. La operación de búsqueda se suspendía oficialmente. El cuerpo de Marat no había sido encontrado. Con la llegada de la primavera, cuando la nieve comenzase a derretirse, se reanudarían las búsquedas, pero ahora continuar era inútil y peligroso para los propios rescatistas. Eso significaba que, formalmente, Marat se consideraba desaparecido, no fallecido. Pero todos entendían que era solo una formalidad legal. Nadie sobrevive 8 días bajo una avalancha. Por la noche volví a soñar con montañas, pero no con aquellas majestuosas y hermosas que siempre había amado, sino con gigantes fríos e implacables, que contemplaban con indiferencia a los diminutos seres humanos que se atrevían a desafiarlos. Me desperté bañado en sudor frío, con el corazón latiendo con fuerza. La enfermera de noche estaba de guardia. Se acercó y me tomó el pulso. ¿Ha tenido una pesadilla? Es normal después de semejante estrés. ¿Quiere un tranquilizante? Negué con la cabeza. No, gracias. Solo siéntese un rato conmigo, por favor. Ella se sentó junto a la cama y me tomó la mano, un simple gesto humano que me recordaba que no estaba solo, que había gente a mi alrededor dispuesta a apoyarme. ¿Sabe?, dijo en voz baja. Mi hermano también es alpinista.
Cada vez que se va a la montaña, no duermo en toda la noche. Pero él dice que no puede vivir sin eso, que allí, en la altura, se siente realmente vivo. Entendía ese sentimiento. Las montañas daban una claridad especial a la conciencia, una sensación particular de la propia existencia. Pero ahora también conocía su otro lado, implacable, mortífero. ¿Volverá a las montañas?, preguntó la enfermera. Lo pensé un momento. Hace unos días la respuesta habría sido inequívoca. Por supuesto, volveré en cuanto me recupere. Las montañas eran mi vida, mi pasión, mi profesión. Pero ahora no estaba tan seguro. Algo había cambiado en mí durante estos días de lucha por la vida. Había visto la otra cara de mi pasión, el precio que pagan no solo los propios alpinistas, sino también sus seres queridos. No lo sé, respondí con sinceridad. Ahora solo quiero recuperarme y volver a casa. Ella asintió con comprensión. Descanse. Mañana será otro día. Al día siguiente, los médicos me permitieron dar mi primer paseo corto por el pasillo. La enfermera me ayudó a vestirme y a levantarme de la cama. Las piernas me temblaban por la debilidad, la cabeza me daba vueltas, pero la posibilidad de moverme por mi cuenta era un verdadero avance. Caminé lentamente por el pasillo, apoyándome en el brazo de la enfermera, y cada paso me costaba un mundo. Pero en ese simple acto había tanta vida, tanta vuelta a la normalidad, que no pude evitar sonreír. Al final del pasillo había una gran ventana con vistas a las montañas, las mismas que casi me quitan la vida. Se alzaban a lo lejos, majestuosas y hermosas con su manto invernal, brillando bajo el sol. Me quedé un buen rato de pie junto a la ventana, mirándolas. No con desafío ni con miedo, sino simplemente con comprensión. Las montañas no eran ni buenas ni malas. Simplemente eran antiguas, eternas, indiferentes a los destinos humanos. Y en esa conciencia había una extraña consolación. Marat no fue víctima de la mala voluntad de nadie, ni siquiera de un error mío. Se convirtió en parte de la eterna danza de la vida y la muerte que se representa en sus laderas desde que existen las montañas y los hombres que se atreven a desafiarlas. No sabía si volvería alguna vez a esas laderas con un piolet y una cuerda, pero sabía que una parte de mí permanecería allí para siempre, como una parte de Marat, que encontró en las montañas su último refugio. La enfermera me tocó el hombro. Es hora de volver a la habitación. No debe esforzarse demasiado. Asentí, echando una última mirada a las montañas. Sí, es hora de volver. Y en esas sencillas palabras había más sentido del que pudiera parecer a primera vista. Era hora de volver, a la vida, a los seres queridos, a una nueva comprensión de mí mismo y de mi lugar en el mundo. El camino de vuelta a la habitación fue tan difícil como el camino hacia la ventana. Pero cada paso me acercaba a la recuperación, a volver a casa, a iniciar un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo que comenzó en el momento en que yo, sepultado bajo 6 metros de nieve, decidí luchar por la vida. Han pasado 3 meses desde aquel día en que la avalancha casi me arrebata la vida. La primavera en Krasnoyarsk llegó pronto y cálida. La nieve casi se había derretido, dejando al descubierto la primera y tímida vegetación. Desde la ventana del centro de rehabilitación, donde había pasado las últimas 10 semanas, se veía el Yenisei, imponente y caudaloso tras el deshielo primaveral. Mi habitación en el 4º piso se había convertido para mí en prisión y refugio a la vez, o a la casa batata. Aquí volví a aprender a vivir, con una mano mutilada, con recuerdos que me atormentaban por las noches, con un sentimiento de culpa que no me abandonaba, a pesar de todos los esfuerzos de psicólogos y seres queridos. Hoy era un día especial. Me daban el alta. 3 meses de operaciones, procedimientos, fisioterapia, ejercicios de motricidad fina, llegaban a su fin. No me había recuperado por completo, ni volvería a ser el mismo, pero había alcanzado un nivel de recuperación que permitía continuar la rehabilitación de forma ambulatoria.
Estaba sentado en la cama, guardando mis escasas pertenencias en una mochila, cuando llamaron a la puerta. «Adelante», dije, sin girarme. «Hola, Germán». Reconocería esa voz entre mil. Denise. Me giré bruscamente. Estaba de pie en la puerta, apoyado en un bastón, delgado, demacrado, pero vivo. No nos habíamos visto desde aquel día en que la avalancha nos separó en la ladera del Semyonov Bashi. Denise. Me levanté sin saber qué decir. El sentimiento de culpa que tanto me había esforzado por reprimir resurgió con renovada intensidad. Se acercó, apoyándose en el bastón, y me abrazó sin decir palabra, con fuerza, como un hombre. Sentí cómo le temblaban los hombros. Lloraba, contenido, casi en silencio. Estuvimos así unos minutos, sin decir nada. Dos supervivientes, dos personas que habían pasado por el infierno y habían regresado, cambiadas, mutiladas, pero vivas. Finalmente, Denise se separó, se secó los ojos con la manga. «Perdón, no pensaba que me iba a derrumbar así. Es que... verte vivo, después de todo». Asentí, entendiendo sin necesidad de palabras. «Siéntate. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué tal las piernas?» Se dejó caer pesadamente en una silla. «La izquierda está casi bien, solo la sensibilidad es menor, pero la derecha». Dudó. Tuvieron que amputármela por debajo de la rodilla. Congelación demasiado profunda, necrosis de los tejidos. Cerré los ojos, intentando controlar una nueva oleada de culpa. «Denise, ni se te ocurra empezar», me interrumpió. «Si vas a disculparte o a echarte la culpa, más vale que te calles ahora mismo». Ambos conocíamos los riesgos. Ambos tomamos la decisión de ir. Pero yo era el jefe del grupo. Yo insistí en la ascensión, aunque tú advertiste sobre la inestabilidad de la capa de nieve. Denise negó con la cabeza. «Germán, soy médico. Todos los días tomo decisiones de las que dependen vidas humanas. ¿Y sabes qué he aprendido en 15 años de práctica? Que a veces haces todo bien, según el libro, y el paciente se muere igual. Y otras veces te saltas todos los protocolos y salvas a un caso perdido. En la montaña pasa lo mismo. Podríamos haber ido por otra ruta y caer bajo una lluvia de piedras. Podríamos haber pospuesto la ascensión y tener un accidente en coche de camino a casa». Guardó silencio un momento, luego añadió en voz más baja. «Marat lo entendía mejor que nosotros. ¿Recuerdas lo que dijo la noche antes de salir? La montaña siempre es una lotería. Lo importante no es ganar, sino participar». Lo recordaba. Marat solía filosofar, sobre todo por las noches junto a la fogata. Denise y yo solíamos reírnos de su afición a las sentencias profundas. Ahora esas palabras habían adquirido un significado profético. «¿Has hablado con su familia?», pregunté. Denise asintió. «Estuve con ellos en Ekaterimburgo hace un mes, en cuanto pude moverme. Rashid Faritovich se mantiene entero. A Emil. A él, por supuesto, le resulta más difícil que a nadie, pero es un chico fuerte, como su padre». «Yo también tengo que ir a verlos», dije. Se lo prometí a Rashid Faritovich. «Te están esperando», respondió simplemente Denise. Nos quedamos en silencio. Afuera, la ciudad primaveral resonaba. Coches que rugían, niños que gritaban. La vida seguía, a pesar de todo. «¿Y ahora qué, Germán?», preguntó Denise. «¿Qué planes tienes?». Miré mi mano derecha. Me faltaban 2 dedos y los 3 restantes se movían con dificultad. Los médicos decían que con el tiempo mejoraría la movilidad, pero que nunca me recuperaría por completo. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Volver a trabajar como guía en estas condiciones es imposible, y ni siquiera estoy seguro de quererlo». «¿Ya no volverás a la montaña?». Me encogí de hombros. «No a corto plazo. Tal vez nunca. Algo ha cambiado en mí, Denise. Antes la montaña era toda mi vida. Ahora».
Ahora veo otras cumbres. ¿Cuáles, por ejemplo? Sonreí. ¿Te acuerdas de Vera, mi exnovia, con la que rompí hace un año? Denise asintió. Claro, aquella a la que preferiste la montaña. Vino a verme al hospital, todos los días, durante las 2 semanas que estuve en Maikop, y luego voló hasta aquí, a Krasnoyarsk. Dice que nunca dejó de quererme. ¿Y tú qué sientes? Que he sido un idiota, que estuve a punto de perder lo más valioso de mi vida, persiguiendo la adrenalina y la reafirmación personal. Vaya, parece que la vida personal se va encauzando. ¿Y el trabajo? Preguntó Dennis, sonriendo por primera vez en toda la conversación. Pues estoy dándole vueltas. He estado hablando mucho con la psicóloga del centro estas últimas semanas. Cree que mi experiencia podría ser útil para otros, para quienes han sufrido un trauma, una pérdida, o se han visto al borde de la muerte. Estoy pensando en probar suerte en ese campo. Quizás cursos de supervivencia para civiles, o trabajar con adolescentes en riesgo de exclusión. Suena muy bien, asintió Denise. Yo, por mi parte, vuelvo a la medicina. No a urgencias, claro. Se dio un golpecito en la pierna. Pero hay muchas otras especialidades donde puedo ser útil. Estoy pensando en medicina deportiva o rehabilitación. Ahora tengo experiencia de primera mano. Sonrió con amargura. Seguimos hablando durante 1 hora, de planes de futuro, de cómo nos había cambiado la experiencia de sobrevivir, de Marat, y de que su cuerpo nunca apareció, a pesar de haber reanudado la búsqueda tras el deshielo. ¿Sabes?, dijo Dennis antes de marcharse. Quizás sea lo mejor. Marat siempre decía que le gustaría quedarse en las montañas para siempre. Ahora se han convertido en su hogar eterno. Esa idea, curiosamente, me consolaba. Marat amaba las montañas más que ninguno de nosotros. Ahora formaba parte de ellas, se había disuelto en su grandeza, en su eternidad. Cuando Dennis se fue, terminé de recoger y me acerqué a la ventana. A lo lejos, en el horizonte, más allá de la ciudad, se veían los Sayanes, unas cumbres majestuosas cubiertas de nieve. Un día fueron mi pasión, mi vida. Ahora las miraba con un nuevo sentimiento, no con miedo, ni con desafío, sino con respeto y comprensión. Las montañas me habían enseñado la lección más importante. La vida es frágil y valiosa. Y a veces hay que verse al borde de la muerte para empezar a vivir de verdad. Llamaron a la puerta. Me giré. En el umbral estaba Vera, guapa, con una sonrisa cálida y un ramo de flores silvestres en las manos. ¿Listo para ir a casa?, preguntó. Asentí, me eché la mochila al hombro bueno y me fui a su encuentro. Hacia una nueva vida, hacia nuevas cimas, diferentes, pero no menos importantes que las que habían quedado atrás. 6 meses después, noviembre. La primera nevada cubrió Krasnoyarsk con un manto blanco, recordándonos la inminente llegada del invierno. Estaba de pie junto a la ventana de mi nuevo piso, observando cómo los copos de nieve giraban a la luz de las farolas, y, sin darme cuenta, abría y cerraba los dedos de la mano derecha, un ejercicio que se había convertido en costumbre durante los meses de rehabilitación. Los 3 dedos que me quedaban se movían ahora mucho mejor, aunque nunca recuperé la movilidad ni la sensibilidad por completo. He aprendido a compensar la falta de los otros 2, adaptándome a las nuevas posibilidades de mi cuerpo. La vida continuaba, diferente a como era antes, pero no menos intensa. Vera entró en la habitación con 2 tazas de té caliente. Llevábamos viviendo juntos 4 meses, y cada día daba gracias al destino por esta segunda oportunidad, la de estar con una mujer que me amaba a pesar de todos mis errores y defectos. ¿En qué piensas?, preguntó, tendiéndome una taza. En la nieve, respondí. En cómo puede ser preciosa y mortal al mismo tiempo. Vera me abrazó por los hombros. ¿Otra vez con los recuerdos? Asentí. Las pesadillas eran menos frecuentes, pero no habían desaparecido por completo. A veces me despertaba en mitad de la noche,
ahogándome por la sensación de estar de nuevo sepultado bajo toneladas de nieve, de que el aire se acababa, de que la muerte estaba muy cerca. Hoy se cumplen 9 meses, dije en voz baja. Vera me apretó la mano con comprensión. Nunca intentaba distraerme con consuelos vacíos, ni me decía que tenía que olvidarlo y seguir adelante. En lugar de eso, simplemente estaba ahí, un apoyo silencioso que significaba más que cualquier palabra. ¿Has decidido si vas a Ekaterimburgo?, preguntó tras una pausa. Asentí. Sí. Rashid Faritovich me llamó ayer. Van a hacer una ceremonia en su memoria. Formalmente, a Marat lo declararon fallecido hace solo 3 meses, cuando la búsqueda se suspendió definitivamente. ¿Quieres que vaya contigo? Negué con la cabeza. Gracias, pero esto es algo personal. Entre Denise, yo y la familia de Marat. Creo que tengo que pasar por esto solo. Vera asintió con comprensión. Siempre había respetado mi espacio, mi necesidad de estar a veces a solas con mis recuerdos y mis sentimientos. ¿Qué tal el entrenamiento de hoy? Cambió de tema. Llevaba 3 meses trabajando en un centro de adaptación social para adolescentes, dando talleres de supervivencia y superación de dificultades. Mi historia inspiraba a estos chicos, muchos de los cuales creían que su vida no tenía esperanza. Si alguien puede sobrevivir bajo 6 metros de nieve y salir de ahí, también puede superar problemas con los estudios, conflictos familiares o la presión de los compañeros. Bien, sonreí. Hoy les he enseñado los principios básicos de la orientación. ¿Te imaginas? La mayoría ni siquiera saben usar una brújula. En su mundo, la navegación es una aplicación en el móvil. Vera se echó a reír. El mundo cambia. Quizás nunca tengan que orientarse por las estrellas o el musgo de los árboles. No se trata de la utilidad práctica, negué con la cabeza, sino de entender que uno puede confiar en sí mismo, en sus conocimientos y habilidades, y no solo en la tecnología, que puede fallar en un momento crítico. Esa se había convertido en mi nueva vocación. Compartir mi experiencia, enseñar a otros no solo habilidades prácticas de supervivencia, sino también resistencia interior, el arte de no rendirse ni siquiera en la situación más desesperada. Por la mañana volé a Ekaterimburgo. En el aeropuerto me esperaba Denise, más delgado, con una nueva prótesis en la pierna, pero con la misma mirada atenta de médico que parecía ver a través de las personas. ¿Qué tal el vuelo?, me preguntó, estrechándome la mano. Bien. Aunque el tiempo no acompañaba, nos zarandeó todo el camino. Subimos a un taxi y atravesamos la ciudad nevada. Ekaterimburgo nos recibió con heladas y nubes bajas y grises, un típico invierno de los Urales. ¿Cómo va tu clínica?, pregunté para romper el silencio. Denise se animó. Va viento en popa. Ya tengo 20 pacientes fijos, sobre todo deportistas que se recuperan de lesiones. ¿Sabes? Nuestra experiencia realmente ayuda. Cuando hablas con alguien que ha perdido una pierna o un brazo y ve que tú mismo has pasado por eso, el nivel de confianza es completamente diferente. Asentí, entendiendo a qué se refería. Mi propia experiencia de supervivencia se había convertido en el cimiento sobre el que se construía mi nuevo trabajo. ¿Y qué tal Emil?, pregunté. ¿Lo has visto? Denise se ensombreció. Sí, estuve con ellos ayer. Se mantiene entero, pero se nota que lo está pasando mal. Tiene 11 años, la edad más difícil para perder a un padre. Intenta ser fuerte por su abuelo y su madre, pero a veces se derrumba. No me imagino qué decirle, reconocí. La verdad, respondió Denise simplemente. Los niños detectan la falsedad mejor que los adultos. Cuéntale cómo era su padre en las montañas. Fuerte, fiable, alegre. Cuéntale sus últimos momentos, sin entrar en detalles innecesarios, pero con honestidad. Eso ayudará al niño a construir una imagen completa de su padre, no un héroe mítico ni una víctima de las circunstancias. Asentí, agradecido por el consejo. Denise siempre sabía encontrar las palabras adecuadas, tal vez fuera parte de su don como médico. La ceremonia se celebró en una pequeña sala en las afueras de la ciudad.
Nada de formalidades. Solo gente cercana que había venido a honrar la memoria de una persona a la que amaban y respetaban. Rashid Faritovich nos recibió en la entrada, igual de recto, con la misma postura orgullosa, pero con nuevas arrugas en la cara y la barba completamente blanca. «Gracias por venir», dijo, abrazando primero a Denise y luego a mí. «Para Emil es importante». El niño estaba de pie cerca, delgado, con ojos serios, tan parecidos a los de su padre. Me puse de cuclillas frente a él y le extendí la mano. «Hola, Emil. Soy Germán, amigo de tu papá». Él miró mi mano mutilada, luego a mis ojos. «Lo sé. Papá escribía sobre usted en su diario. Decía que era el mejor alpinista que había conocido». Esas palabras me dolieron más que cualquier reproche. El mejor alpinista, que no pudo salvar a su amigo. «Tu papá exageraba», dije en voz baja. «Él era el mejor de nosotros, el más fiable, el más experimentado». Emil asintió, como si ya lo supiera. «El abuelo dice que papá se quedó en las montañas para siempre, que ahora es parte de ellas». «Así es», confirmé. «¿Y sabes lo que eso significa? Que cada vez que mires las montañas, tu papá te estará mirando a ti». El niño reflexionó por un momento y luego sonrió débilmente. «Yo también seré alpinista, cuando sea mayor». No supe qué responder. Una parte de mí quería disuadirlo, protegerlo del peligro que le había arrebatado a su padre. Pero otra parte entendía que era su elección, su camino para reconciliarse con la pérdida. «Tu padre estaría orgulloso», dije finalmente. «Pero recuerda, el verdadero alpinista no es el que no tiene miedo de las montañas, sino el que respeta su fuerza y nunca baja la guardia». Emil asintió seriamente, aceptando esa lección. La ceremonia fue sencilla y conmovedora. Amigos y familiares compartieron recuerdos de Marat, mostraron fotos, contaron historias. No había la sensación de finalidad que suele acompañar a los funerales, sino más bien una celebración de la vida de una persona que había vivido plena y apasionadamente. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté, sintiendo sobre mí la mirada de decenas de personas. ¿Qué podía decirles? ¿Cómo describir los últimos momentos de la persona a la que amaban? Conocí a Marat durante 5 años. Comencé en voz baja. Escalamos juntos decenas de cumbres. Pero nunca lo vi tan feliz como aquella mañana, el 23 de enero. El cielo era cristalino. Las montañas brillaban con los primeros rayos del sol. Marat fotografiaba el amanecer y decía que nunca había visto nada más hermoso. Hice una pausa, intentando ordenar mis pensamientos. Cuando cayó la avalancha, sus últimas palabras fueron: «Aguanta». No pensaba en sí mismo, sino en nosotros. Ese era el Marat que yo conocía, una persona siempre dispuesta a apoyar a los demás, incluso en un momento de peligro mortal. Miré a Emil. «Tu padre era un verdadero alpinista, no porque conquistara cumbres difíciles, sino porque entendía lo más importante. En las montañas solo somos fuertes juntos, solo cuidándonos unos a otros». Se quedó en las montañas que amaba, y una parte de él vive en cada uno de nosotros que lo conoció. Después de la ceremonia, Denise, la familia de Marat y yo fuimos a su casa, un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad lleno de fotos de montañas y trofeos de alpinismo. Alsú, la esposa de Marat, una mujer discreta de ojos tristes, sirvió el té y un pastel. Estábamos sentados a la mesa, recordando expediciones, ascensiones, anécdotas divertidas de nuestras vidas en la montaña. «Saben», dijo de pronto Rashid Faritovich, «Marat siempre decía que moriría en la montaña. Incluso de joven, cuando apenas empezaba a escalar, me dijo: «Papá, si me pasa algo allá arriba, no te apenes. Será que así tenía que ser». El anciano hizo una pausa, luego continuó: «Entonces lo regañé por tener esos pensamientos. Pero ahora lo entiendo. Él lo sabía. Sentía su destino. Y lo aceptaba.
Lo último que escribió en su diario antes de la ascensión, añadió al su, fue: las montañas nos dan no solo belleza y desafío, sino también perspectiva. Desde la altura, todos nuestros problemas cotidianos parecen tan insignificantes. Quizás esta sea la principal lección del alpinismo: aprender a distinguir lo importante de lo que no lo es. Estas palabras sonaban a testamento, no solo para su familia, sino también para Denis y para mí, los supervivientes, los que seguimos llevando el recuerdo de nuestro amigo. Ya tarde, cuando estábamos a punto de irnos, Emil se acercó a mí. «Germán, quiero mostrarle algo». Me llevó a su habitación, un espacio típico de un niño de 11 años, con pósters de futbolistas en las paredes y maquetas de aviones en las estanterías. Pero en un lugar prominente había una fotografía. Marat en la cima de alguna montaña, con una amplia sonrisa y una bandera ondeando. «Este es papá en el Elbrús», explicó Emil. «Su primera cima importante. Me llevó con él al campamento base, yo tenía 6 años. Me dijo que cuando cumpliera 14 subiríamos juntos». El niño se quedó callado un instante y luego añadió con determinación: «Igual voy a subir, cuando sea mayor, y llevaré conmigo su foto». Le puse una mano en el hombro. «¿Sabes, Emil? Cuando llegue el momento, puedo ir contigo, si quieres». Sus ojos se abrieron de sorpresa. «¿De verdad? Pero yo pensaba, mamá decía que ustedes ya no iban a la montaña». «A ascensiones serias, no», reconocí, mostrando mi mano mutilada. «Pero al Elbrús se puede subir por una ruta relativamente sencilla. Sería mi ascensión de despedida, y la tuya de iniciación». El rostro del niño se iluminó de esperanza. «¿Lo promete?» «Lo prometo», dije, y por primera vez en muchos meses esta promesa no se sentía como una carga. Más bien como una oportunidad de redención, una posibilidad de cerrar el círculo, de recuperar algo importante que se había perdido aquel fatídico día. Cuando Denis y yo salimos a la calle, la nieve caía en grandes copos, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Caminamos en silencio hacia el hotel, cada uno sumido en sus pensamientos. «¿Sabes?», dijo finalmente Denis. «Es la primera vez en estos meses que siento una especie de cierre. No de conclusión. La historia nunca estará completamente cerrada, sino de aceptación». Asentí, entendiendo a qué se refería. Como si el círculo se hubiera cerrado. Hemos rendido homenaje y ahora podemos seguir adelante, sin olvidar, pero tampoco permitiendo que el pasado determine el futuro. «¿Hablas en serio sobre el Elbrús?», preguntó Denis. «Absolutamente. El chico necesita esa conexión con su padre. Y yo, quizás, también necesito volver a la montaña, aunque sea una vez, para despedirme de la vida anterior en mis propios términos, y no como sucedió». Denis se detuvo, se giró hacia mí. «Entonces iré con ustedes. No llegaré a la cima con la prótesis, pero al refugio de los 11 sí podré llegar seguro. Seré vuestra base de apoyo». Nos dimos la mano, sellando esta decisión. No solo una promesa al niño que perdió a su padre, sino también un compromiso con nosotros mismos, con la memoria de nuestro amigo, con las montañas que cambiaron nuestras vidas para siempre. Aquella noche, en la habitación del hotel, tardé mucho en conciliar el sueño. Los recuerdos de la avalancha, de las 6 horas bajo la nieve, del doloroso camino hacia el rescate, me asaltaban como olas. Pero por primera vez en 9 meses, estos recuerdos no provocaban pánico ni desesperación, solo una tristeza silenciosa y un extraño sentimiento de gratitud. Sobreviví, cambié, encontré un nuevo sentido y un nuevo propósito, y en esto, quizás, radicaba la principal lección de mi prueba, la comprensión de que a veces es necesario ser enterrado vivo para aprender a valorar de verdad cada respiración, cada instante de la vida. Afuera seguía nevando, la misma nieve que casi me arrebata la vida 9 meses atrás. Pero ahora la miraba sin miedo, con respeto hacia su fuerza y su belleza,
hacia su capacidad tanto para destruir como para crear algo nuevo. Antes de dormirme, le escribí un mensaje a Vera. Todo fue bien. Parece que finalmente estoy empezando a dejar ir el pasado. Pronto estaré en casa. En casa. Esta palabra ahora significaba no las montañas, no las cimas, no la adrenalina de las ascensiones, sino un apartamento cálido, una mujer amada, un nuevo trabajo, un nuevo sentido. Perdí una vida, pero encontré otra, no menos significativa, no menos plena, y en esto, quizás, radicaba la lección más importante que saqué de debajo de 6 metros de nieve. La comprensión de que la verdadera cima, la verdadera victoria, no es una bandera en la cumbre de la montaña, sino la capacidad de levantarse después de una caída, de encontrar un nuevo camino cuando el anterior se cierra y de ver la belleza incluso en los momentos más oscuros de la vida. La nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con un manto blanco, borrando las huellas del pasado y creando un lienzo en blanco para el futuro. Y yo estaba listo para empezar a escribir en ese lienzo una nueva historia, mi propia historia de supervivencia, renacimiento y esperanza.